Hola a todos. ¿Qué ocurre realmente cuando una voz que parecía indestructible empieza a quebrarse en silencio mucho antes de que el público lo note? Y cuando el hombre detrás del mito queda atrapado en una historia que no canta en los escenarios, sino que se esconde en las habitaciones cerradas de su propia vida. Hablar de José José no es simplemente recordar a El Príncipe de la canción, es enfrentarse a una paradoja incómoda. Un artista que enseñó a millones a nombrar el dolor, pero que nunca logró descifrar completamente el suyo. Durante décadas, su imagen pública fue la de un intérprete impecable, elegante en la tragedia, casi quirúrgico en la manera de convertir la tristeza en arte. Pero fuera del escenario, esa misma sensibilidad que lo hizo único, se convirtió también en su mayor vulnerabilidad. El problema nunca fue solo el alcohol, ni las sustancias, ni siquiera las decisiones sentimentales que marcaron su vida. El problema fue más profundo, más estructural. José José creció aprendiendo que el amor podía doler y que el abandono no siempre llegaba con ruido. Esa herida inicial, la de un padre ausente, errático, autodestructivo, no se cerró con el éxito, se maquilló, se disimuló, pero siguió ahí, operando en silencio, influyendo en cada elección, en cada relación, en cada caída. Desde el punto de vista mediático, su figura fue construida como la del hombre que sufría con dignidad, y eso, lejos de protegerlo, lo atrapó. Porque cuando el público se acostumbra a verte sufrir en canciones, deja de notar cuando ese sufrimiento ya no es interpretación, sino realidad. La industria no necesitaba que José José estuviera bien, necesitaba que siguiera siendo creíble en su dolor, y él cumplió ese papel con una precisión devastadora. En ese contexto, sus relaciones personales no pueden entenderse como episodios aislados. Fueron extensiones de un patrón, mujeres que, en distintos momentos, asumieron roles que iban desde el cuidado hasta el control, no necesariamente por malicia inicial, sino por una dinámica que él mismo permitía, la de delegar decisiones, la de ceder espacios, la de aceptar que otros organizaran su vida mientras él se refugiaba en su voz. Y aquí aparece uno de los puntos más incómodos de toda esta historia. La línea entre protección y control. Porque en los últimos años de su vida, lo que para algunos fue cuidado, para otros se convirtió en aislamiento. La narrativa de un hombre enfermo, vulnerable, necesitado de atención constante, terminó justificando un entorno donde el acceso a él era limitado, filtrado, condicionado, y en ese filtro inevitablemente alguien tenía el poder. El escándalo no estalló de inmediato, se fue construyendo. Imágenes de sus hijos mayores esperando afuera, declaraciones fragmentadas, silencios prolongados. El público empezó a llenar los vacíos con una palabra peligrosa: secuestro. No necesariamente en el sentido legal, pero sí en el emocional. La idea de que una figura tan grande pudiera terminar sin control sobre su propio contacto con el mundo resultaba insoportable para una audiencia que lo había visto dominar escenarios durante décadas. Pero reducir todo a una figura antagonista sería simplificar demasiado. La realidad es más incómoda, porque José José no fue solo una víctima de otros, fue también prisionero de su propia historia, de su necesidad de afecto, de su dificultad para poner límites, de su tendencia a repetir patrones que había aprendido en la infancia. En ese sentido, lo que ocurrió en sus últimos años no fue una ruptura, sino una continuidad. Mientras tanto, la narrativa mediática seguía su curso. Programas de televisión, titulares, debates. Cada uno construyendo su versión, algunos defendiendo, otros acusando, muchos especulando. Y en medio de todo eso, la figura del artista se desdibujaba, transformándose en un símbolo de algo más grande. El costo de la fama cuando no va acompañada de autonomía emocional. Hay un detalle que resume esta contradicción de forma casi brutal. Durante años, José José fue la voz que acompañó despedidas, rupturas, noches de soledad. Era el artista que estaba presente en los momentos más íntimos de millones de personas. Y sin embargo, en el tramo final de su propia vida, el acceso a él estaba restringido, fragmentado, mediado. Como si el hombre que había estado en todas partes, de repente, no pudiera estar disponible ni siquiera para los suyos. Ese contraste es el verdadero núcleo de la historia. No el escándalo puntual, no la polémica específica, sino la distancia entre la imagen pública y la realidad privada. Una distancia que, en el caso de José José, no solo existía, sino que crecía con el tiempo. Y aquí es donde la mirada se vuelve más compleja, porque entender su historia exige abandonar la necesidad de culpables claros. No se trata solo de quién tomó decisiones en sus últimos años, sino de cómo se llegó a ese punto. De cómo un niño que aprendió a convivir con la ausencia terminó siendo un adulto que, de distintas maneras, volvió a quedar aislado.
El clímax de esta historia no está en un momento específico, sino en una toma de conciencia, en aceptar que el talento no protege, que el éxito no corrige heridas profundas, y que la fama, lejos de resolver conflictos internos, muchas veces los amplifica. José José no fue solo una víctima de su entorno, ni únicamente responsable de sus decisiones. Fue ambas cosas al mismo tiempo. Y quizá esa es la lección más incómoda y más honesta, que incluso las voces más grandes pueden perderse en sus propios ecos. Al final, lo que queda no es solo su legado musical, sino una pregunta que sigue resonando. ¿Cuánto de lo que admiramos en un artista es también lo que lo destruye lentamente? Porque detrás de cada canción que nos enseñó a sentir, había un hombre que nunca dejó de intentar entenderse a sí mismo. Hoy vamos a entrar en un territorio mucho más incómodo. Es el lugar donde el aplauso no alcanza, donde la fama no protege, y donde la historia de un hombre como José José deja de ser un mito para convertirse en un espejo. Porque durante décadas la narrativa oficial fue perfecta, un artista irrepetible, una voz que definió generaciones, un símbolo romántico casi intocable. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente sostenida por la industria y por el cariño del público, había otra historia latiendo en silencio. Una historia hecha de promesas incumplidas, de culpas heredadas y de una batalla interna que nunca terminó de resolverse. José José no solo luchaba contra el alcohol. Esa es la versión más fácil, la que cabe en titulares. La verdad es más compleja. Luchaba contra una identidad fracturada, contra la sombra de un padre ausente que no solo lo marcó, sino que terminó definiendo sus decisiones más profundas. Intentó ser distinto, lo dijo, lo prometió, lo repitió en voz alta y en privado. Pero hay heridas que no se rompen con voluntad. Hay patrones que se filtran incluso en los actos más sinceros. En público era el hombre que cantaba al amor, con una sensibilidad casi dolorosa. En privado era un hombre que a veces no podía sostener ese mismo amor en su propia casa. La contradicción no era un accidente, era el núcleo de su tragedia. Y mientras la industria lo elevaba como símbolo, su vida personal comenzaba a fragmentarse de una forma que pocos quisieron ver a tiempo. No hablamos solo de conflictos familiares. Hablamos de una desconexión progresiva. De relaciones que se fueron enfriando hasta volverse irreconocibles. Dos mundos paralelos creciendo sin tocarse, sostenidos por silencios, decisiones legales y distancias emocionales imposibles de ignorar. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque mientras millones cantaban sus canciones como himnos de amor eterno, su propia familia se convertía en un territorio dividido. No por falta de afecto, sino por una acumulación de decisiones, omisiones y estructuras de control que terminaron creando barreras invisibles, barreras que, con el tiempo, se volvieron físicas, legales, mediáticas. Y entonces aparece una de las imágenes más perturbadoras de toda esta historia. No una escena dramática en un escenario, no una despedida rodeada de aplausos, sino puertas cerradas, distancias irreversibles. Personas que deberían estar cerca, separadas por decisiones que nadie termina de explicar del todo. La prensa, por supuesto, hizo lo que siempre hace. Amplificó el conflicto, lo convirtió en espectáculo. Cada declaración, cada ausencia, cada gesto fue diseccionado hasta el cansancio. Pero incluso en medio del ruido mediático había algo que no encajaba. Una sensación persistente de que estábamos viendo solo la superficie, de algo mucho más profundo. Porque esto nunca fue solo una disputa familiar. Fue el reflejo de un sistema donde el ídolo deja de pertenecer a sí mismo, donde su imagen, su legado, su voz, se convierten en activos, en decisiones legales, en territorios de poder. Y en ese proceso, lo humano queda atrapado, reducido, silenciado. José José terminó sus días lejos de la narrativa épica que el público esperaba. Sin el escenario, sin la multitud, sin ese cierre perfecto que tantas veces imaginamos para nuestras leyendas. Y en ese contraste brutal entre la imagen pública y la realidad privada, es donde aparece la verdadera dimensión de su historia. No como cantante, no como figura mediática, sino como hombre. Un hombre que intentó romper con su pasado, y no lo logró del todo. Un hombre que fue amado por millones, pero que no siempre pudo sostener ese amor en lo íntimo. Un hombre que dejó canciones eternas, mientras su propia vida se deshacía en fragmentos difíciles de recomponer. Y aquí llega el punto más incómodo, pero también el más necesario. Porque la pregunta no es solo qué pasó con José José. La pregunta es ¿por qué seguimos necesitando que nuestros ídolos sean perfectos, cuando en realidad son profundamente humanos? Tal vez por eso su historia duele tanto, porque en el fondo no habla solo de él. Habla de todos nosotros, de las promesas que hacemos y no cumplimos, de los ciclos que juramos romper y que a veces repetimos sin darnos cuenta,
de ese deseo constante de ser mejores, incluso cuando no sabemos cómo lograrlo. Y quizás ahí, en esa imperfección, en esa lucha incompleta, es donde José José deja su legado más honesto. No en los discos, no en los escenarios, sino en esa verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente, que incluso las voces más grandes pueden quebrarse en silencio.